Hola familias, qué bueno estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a hablar de una situación que nos está sucediendo como sociedad y que nos tiene altamente inquietos y preocupados a los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Y es el incremento precisamente de la violencia intrafamiliar y mucho más, la violencia hacia nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Qué nos está pasando? ¿A qué se está debiendo? Vamos entonces a hablar un poquito y a dar algunas estrategias, algunas recomendaciones para prevenirla. La violencia en casa, la violencia al interior de la familia, pues bien puede ser una violencia física, una violencia emocional o una violencia sexual. La violencia física pues obviamente se refiere a cualquier tipo de golpe, de maltrato en términos de mi cuerpo, ¿sí? Y que es mucho más evidente, muy fácilmente de percibir. Esa violencia emocional ya corresponde a otro nivel. Ya estamos hablando un poco de herir emociones, herir sentimientos, herir la autoestima. Y eso lo hacemos a través de la palabra muchas veces, a través de los gestos que tenemos hacia nuestros niños y nuestros jóvenes. Una violencia que es un poco más silenciosa y que hiere y lastima enormemente a esa persona que la padece. Y ni qué decir de la violencia sexual, que es de alguna forma la violencia más tal vez humillante y ofensiva para cualquier ser humano, porque es todo un maltrato no solo físico y emocional, sino a la dignidad de esa persona. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué acontece? Pero sobre todo, ¿cómo la llevamos, digamos, hacia nuestros niños? Yo quiero hablar de 4 aspectos que están muy presentes en esa relación y en esa forma de vincularnos como familia. Muchas veces a nuestros niños los humillamos, nuestros niños y nuestros jóvenes los humillamos. Esa es una forma de violencia también emocional hacia ellos. Los maltratamos en términos de lo que le decimos, de las expresiones que utilizamos, de las críticas tan fuertes y duras que hacemos de ellos. No les creemos cuando nos dicen que no hicieron algo, ¿sí? No importa su punto de vista o su opinión. Hacemos comentarios despectivos sobre ellos, los comparamos con otras personas y los criticamos constantemente por cualquier detalle, por cualquier situación en la que de pronto pueden cometer un error. Se nos dificulta reconocerle lo bueno que hace o lo positivo que hace o la aproximación a eso que estamos esperando de ellos. También los rotulamos, es otra forma de violencia. Los señalamos, les asignamos unos rótulos que a veces son difíciles de llevar y de quitarse. Entonces eres un mentiroso porque dijo en algún momento mentiras, entonces eres un desordenado, entonces eres un bruto, entonces eres un desaplicado, entonces eres un bueno para nada, ¿cierto? Y le vamos asignando ese rótulo que es tan difícil muchas veces de eliminar, de suprimir y que lo llevan muchas veces durante toda la vida. A veces los anulamos. La sobreprotección hacia nuestros hijos es una forma de anularlos, porque de alguna manera es como si ellos fueran incapaces de hacer algo. Entonces yo tengo que hacerlo todo por él, ¿cierto? Yo me vuelvo en ese papá o en esa mamá gallina que está siempre acogiendo a mi hijo, que está siempre cuidando de él, porque no le doy la oportunidad de que él aprenda a hacerlo por sí mismo. Pero también los aislamos, también los echamos a un lado, ¿sí? Que sería todo lo contrario. Usted no opine, usted no tiene derecho a opinar, usted quién es aquí en esta casa, es que acaso usted es el que trae el mercado para decir alguna cosa, usted cállese que no, su palabra no tiene ninguna validez. Se nos olvida que tienen derechos y uno de los más importantes es precisamente de expresar qué es lo que están pensando y qué es lo que están sintiendo. ¿A qué se debe entonces que tengamos esas situaciones de violencia hoy en día al interior del núcleo familiar? Uno tiene que ver con dificultades importantes y significativas en la comunicación, aspecto que se está evidenciando muchísimo hoy en día, que por circunstancias de la vida nos ha tocado estar más tiempo juntos. Entonces no nos comunicamos de la manera adecuada. Lo hacemos a través de insultos, lo hacemos a través de la agresión, lo hacemos a través de la crítica, no abrimos canales realmente de interacción. Entonces
eso hace que se incremente tal vez la violencia. Lo otro es que también el consumo de licor, el consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva en cualquier persona de la familia, obviamente va a generar un malestar, una disposición distinta de esa persona para poder tener una buena comunicación y una apertura también hacia los demás. Las dificultades en las relaciones de pareja. Ahorita nos ha tocado más tiempo no solamente compartir con nuestros hijos, sino también compartir con la pareja. Y muchas veces esas dificultades de infidelidad, de celos, situaciones en el orden, digamos, de lo económico, dependencias, ¿sí? Hace que los llevemos también a la situación con nuestros chicos. La interferencia por parte de terceros, los suegros, los tíos, ¿cierto? Esas otras personas con quien tal vez ahora estamos conviviendo porque la situación económica nos ha podido llevar a que cambiemos de casa y a que tengamos que estar en unos espacios diferentes. Entonces la interferencia de estas personas frente a lo que somos, frente a nuestros estilos de crianza, frente a la forma como llevamos nuestra familia, también puede ser un factor que de alguna manera nos puede desencadenar. Haber sido víctima de violencia también es una situación extrema vivida por alguno de los miembros de la familia, compleja, traumática, difícil de llevar. Un manejo inadecuado de la autoridad por parte de nosotros los papás puede interferir también. No sabemos cómo tener unas pautas de crianza acorde también a las particularidades de nuestros niños, y eso hace que finalmente terminemos maltratándonos. No tener estrategias de manejo de conflicto adecuado, no tener estrategias de manejo tampoco de emociones personales. Hay situaciones que tienen que ver con los niños que pueden aparecer como factores de riesgo y que tienen que ver también con nosotros, que pueden aparecer como factores de riesgo. Uno es la edad. Por ejemplo, entre los niños más chiquititos de 4 años y los adolescentes hay una mayor tendencia tal vez a tener estas situaciones de maltrato y de violencia. El hecho de no ser deseados por nuestros padres, el hecho de no cumplir con las expectativas. Nosotros como papás siempre tenemos una expectativa: ¿cómo quisiera yo que fuera mi hijo? Cuando mi hijo se va alejando de ese deseo mío, de ese anhelo que tengo de cómo debería de ser, pues entonces hace que tenga una relación mucho más compleja y de pronto un poco fría y distante y hasta maltratante con ellos. Tener una situación de discapacidad física o mental o en su comportamiento cognitiva también puede ser un factor de riesgo para una situación de maltrato. En nosotros los adultos, dificultades para establecer vínculos afectivos con nuestros hijos. A veces nos cuesta vincularnos emocionalmente, ¿sí? No soy, ¿cierto?, muy dado a ser afectuoso o a decir cosas o a vincularme con él de una manera cálida. Antecedentes de situaciones de maltrato por parte mía, no tener los suficientes conocimientos, las suficientes herramientas para saber cómo tratar con los niños o cómo son los niños en unas edades particulares, dificultades económicas, que es un aspecto que estamos teniendo hoy en día y que de pronto nos está disparando esta situación. Pero bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para prevenir un poco estas dificultades? Primero, importante abrir espacios en la familia de convivencia distinta. Nosotros estamos muy dedicados hoy en día a lo que tiene que ver con el aspecto escolar. Los niños están de alguna forma también un poco saturados de la situación del colegio. Entonces tenemos que abrir unos espacios distintos de convivencia, de juego, de compartir tranquilo, de la lúdica, de hacer algo distinto, de ver una película, de jugar un juego nuevo, de conversar con nuestros niños. Ojalá tengamos la costumbre de decirnos al menos una cosita diferente en el día, algo positivo, ¿sí? Qué rico que hoy me ayudaste a tender las camas, lo hiciste súper bien, qué buena tu colaboración para organizar tu habitación, cómo estuviste hoy trabajando de bien la parte escolar, ¿cierto? Algún tipo de reconocimiento entre todos los miembros de la familia. El asunto de que tenemos que manejar nuestras emociones cuando a veces nos sentimos desbordados, porque nosotros los adultos nos podemos sentir desbordados, pues entonces tratar de mirar un espacio, ¿cierto?, donde pueda estar en soledad, donde respire, donde me tranquilice, ¿sí?, para poder dar continuidad a lo que estoy haciendo con mi hijo y no permitir que esa emoción me desborde y entonces me vuelva una persona que maltrate. Normas de convivencia claras.
consensuadas con ellos, en donde el respeto definitivamente tiene que ser lo que esté siempre por encima. Una comunicación, siempre la comunicación será una herramienta de prevención, de promoción, de una buena convivencia y de mejorar los vínculos al interior de la familia. La expresión honesta, transparente de las emociones, eso nos ayuda a poder saber qué hacer, cómo manejarlas, cómo orientarlas. Seamos conscientes a la hora de hablar a nuestros hijos de la edad particular en la que están. Si es un adolescente, tengo que saber cómo le hablo a ese adolescente acorde a lo que es en esta época. Si es un niño, también tengo que saber cómo hablarle al niño, cómo ponerme de alguna manera en una actitud que sea fácil de acceso para él. Lo otro, soy modelo, como papá, como mamá, soy modelo, como cuidador soy modelo, entonces debo cuidar muy bien cuáles son esas actitudes que tengo de resolución, llenarme de estrategias de resolución de conflicto. Ese es un elemento importante, saber cómo hacerlo, preguntar, consultar, indagar, ¿sí? Entender que el bienestar físico, emocional, social de mi hijo depende mucho de mí. Es mi tarea, es mi responsabilidad. Entonces, ser muy consciente de ello a la hora de relacionarme con los niños. Y la última, pide ayuda. Lo necesitamos muchas veces. Un servicio de psicología, un servicio de orientación, inclusive a veces por parte del maestro, puede ser pertinente cuando siento que las cosas se me están saliendo de las manos. Espero que les sirva estas recomendaciones. Feliz resto del día.